Estamos grabando. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta charla el día de hoy. Bueno, vamos para que la charla vaya más o menos como agarrando forma y vayamos como creciendo en interés, pues vamos a comenzar como lo más aburrido que siempre es presentarse. Yo soy Stan Molina, llevo más o menos 6 meses trabajando dentro de Grab en el proyecto de Action, entonces de ahí estoy trabajando en Analytics y entonces para la charla del día de hoy. Es justamente estadística bayesiana, métodos y aplicaciones que se utilizan con esto. El tema en particular es un poco eh, difícil de hablar, entonces yo creo que el reto a la hora de elegir el tema era no aburrir a la gente que ya sabe, digamos, y que está aquí por ver esto, pero tampoco quería perder como esa audiencia nueva y esos entusiastas que quizás les guste mucho de hablar de estos tópicos y les parezcan interesantes. Entonces, eh, la idea de la charla, y creo que es la razón por la que podría ser bastante interesante para la mayoría de personas que nos acompañan el día de hoy, es que a la hora de hablar de estadística bayesiana, digamos que es el gran olvidado de la era digital hasta el momento, digamos, dentro de la estadística. Entonces, hay grandes diferencias con lo que normalmente, pues, por saber o sin saber o con conciencia de ello, las personas que normalmente entran a este mundo pues la mayoría trabajamos con regresiones, con redes neuronales, con árboles, con clusters, con, no sé, máquinas de soporte vectorial o lo que sea, que son temas usuales, digamos, o ya el inventado deep learning o todo ese tipo de cosas. Todos siempre, normalmente, a menos de que estén trabajando con algo que sea bayesiano directamente, que sería una gran alegría. Normalmente están utilizando algo que se llama estadística frecuentista, que les voy a explicar más o menos qué es, de qué se trata. Entonces, no solamente vamos a hablar también, no voy a darles solamente toda la historia de la estadística bayesiana, sino que también voy a hablarles como mucho de qué supuestos hay que o se usan cada vez que estamos utilizando modelos, qué supuestos, qué cosas están asumiendo, cuál es, digamos que el approach de la estadística frecuentista, en qué se diferencia con la estadística bayesiana, porque como les decía, lo más interesante de esto es que al no haberse abordado o al no tener tanto conocimiento de la estadística bayesiana, digamos que nada más se conoce una cara de la moneda, digamos, entonces como nada más se conoce una parte, todos los problemas o todos los retos que nos encontramos a la hora de armar modelos suelen quedar como muy de fondo, que suelen quedar como ahí atrás, porque como es lo que hay nada más, lo que la gente suele conocer, pues suele estar ahí como muy detrás, no se le pone, digamos, la atención que se le merecería. Y entonces, aparte de eso también, obviamente, les voy a hablar de qué es, de en dónde se está usando la estadística bayesiana, para qué se puede usar y las aplicaciones que se usan normalmente, en las aplicaciones en las que se usa normalmente la estadística bayesiana. Entonces, dentro de la matemática, históricamente siempre hay competiciones, siempre hay peleas por saber quién es mejor. Entonces, ustedes, si se meten en algún momento a buscar algo de esto, se van a encontrar que siempre está la gente de matemática pura peleándose con la gente de matemática aplicada, o los gente de álgebra peleándose con la gente de los de análisis, y así en muchísimas cosas. En la estadística, pues pasa exactamente lo mismo. Y las dos grandes escuelas históricamente de la estadística son los bayesianos y los frecuentistas. En la imagen que están viendo, el estadístico frecuentista es el de la izquierda y el de la derecha es el estadístico bayesiano. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la pelea entre ambos? En realidad es un tema incluso meramente de enfocarse y interpretar qué es lo que se está haciendo. La imagen lo que nos está diciendo simplemente es, ok, el estadístico frecuentista, donde ven una P y una rayita recta, lo que está a la par de la línea, a la derecha de la línea, es lo que ustedes asumen, y lo que está a la izquierda es lo que ustedes quieren predecir. Entonces, para el estadístico frecuentista,
lo aleatorio, lo que tenemos que estudiar son los datos y el modelo está fijo. Eso tiene muchísimas implicaciones en todo lo que estamos haciendo y en todo lo que se hace con estas herramientas y es más importante de lo que uno podría pensar. Entonces, ¿cuál es el approach bayesiano o de qué es lo que se trata? Es decir, no, los datos que yo tengo son mi información, es lo que yo conozco y sé que es real. Estos datos son los que yo tengo y el modelo como tal es el que yo estoy tratando de estimar. Entonces, ¿qué pasa? A la hora de usar un modelo bayesiano, el modelo como tal, por ejemplo, es el mismo. Si alguna vez han trabajado con los modelos más sencillos, que son modelos lineales, y lo vamos a ver más adelante, a la hora de usar un modelo frecuentista, tenemos un modelo, tenemos unos datos, entonces ajustamos los datos ajustamos los parámetros para que los datos, digamos, que estén dentro de lo que ese modelo puede estimar y cada valor, cada parámetro es fijo. En la estadística bayesiana no. En la estadística bayesiana lo que decimos es, tenemos estos datos, ajustamos los parámetros, pero esos parámetros son aleatorios. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? A la hora de tener un parámetro que es aleatorio, realmente nunca vamos a tener una curva de mejor ajuste, nunca vamos a tener digamos que el clásico mínimos cuadrados que tenemos que usar para encontrar los parámetros o lo que sea, todo eso en la estadística bayesiana no existe y el approach siempre va a ser ajusto este modelo con las herramientas y los tópicos más básicos que vamos a ver ahorita y al final termino con un modelo que básicamente tiene todos los parámetros aleatorios. Y entonces, a la hora de usar ese modelo, también es muy distinto que usar un modelo frecuentista usual y que todo el mundo normalmente utiliza y que es lo que más se ha, se ha usado a lo largo de la historia desde que la computación entró a beneficiar a todas estas teorías que estaban por ahí tiradas, porque era muy difícil, obviamente, Esteban, calcular todo se esto te humano. está cortando. Creo que no Ok, soy solo yo. ok, eso está. ¿Alguien, ¿alguien más se le está cortando la presentación? Yo lo he Lo escuchado escucho bien. bien. Sí, yo No, lo también lo he escucho bien. escuchado bien. Ok, perfecto. Entonces debe ser yo. Ok, continúa, Esteban. Ok. Cualquier cosa me avisan de por medio. Estoy en la oficina, entonces debería haber por internet, pero bueno. Eh, en general, con esta discusión de frecuentistas y bayesianos, pues la idea que tienen que tener clara es esa. Unos dicen el modelo está fijo, quiero predecir datos, los otros tienen un modelo aleatorio y tienen unos datos que usan como su información. ¿Eso qué implicaciones tiene? A la hora de ver por ejemplo, los parámetros de forma aleatoria, eso nos da muchísimo más flexibilidad que tener un parámetro fijo, porque entonces cuando se tienen valores determinísticos, si ustedes agarran una observación, entonces digamos que tienen 5 variables y usan ese modelo para calcular la probabilidad de que pase lo que sea. Cuando ustedes calculen ese valor es único y está fijo y ese es el que es. Cuando ustedes hacen estadística bayesiana, ese valor no tiene por qué ser fijo, porque como los parámetros son aleatorios, ese valor puede caer en un rango, digamos, en una gama de valores y eso obviamente también tiene sus usos y sus implicaciones y todo lo demás. Que también es muy importante decir a la hora de hacer cualquier modelo frecuentista, que es lo que, insisto, es lo que normalmente se asume completamente que lo que tenemos es un experimento. Entonces, por ejemplo, yo usualmente lo que me encargo de hacer es ajustar modelos. En este momento estoy ajustando modelos de carros. Entonces, ¿qué pasa? Yo usualmente estoy usando modelos frecuentistas. Entonces, lo que yo quiero es calcular la probabilidad de que alguien compre un carro de cierta marca, hechos en cierto país o lo que ustedes quieran imaginarse. Cuando estamos en esa idea, como yo estoy usando un modelo frecuentista, lo que yo estoy asumiendo es, ok, yo tengo un experimento. ¿Cuál es el experimento? Que yo compre o que una persona, un individuo compre un carro Toyota o no lo compre. Ese es mi experimento.
lo que yo estoy asumiendo con la estadística frecuentista, aunque no lo parezca, es que yo este experimento lo puedo hacer muchas veces, muchas y muchas y muchas y muchas veces, hasta la infinidad. Entonces, y esto es también muy curioso de la estadística, yo ocupo agarrar una cantidad de datos grande. ¿A qué me refiero con una cantidad de datos grande? A una cantidad de datos grande. No hay algo definido, no hay una cantidad, como yo te digo, no, tienes que agarrar 10.000, o tienes que agarrar 5.000, o agarrar 50, y si agarras 20 te va a funcionar o no. Cada problema es diferente. Y eso para mucha gente también es bastante enredado, porque realmente uno nunca tiene como, o sea, no hay como una guía única que te diga, tener los pasos que tenés que seguir al pie de la letra para que este modelo funcione. Agarrar 10.000 datos, eso puede funcionar, eso puede que no funcione, eso puede que la muestra no te esté enseñando nada, puede ser que el modelo simplemente no está ajustando bien, que tenés underfitting, que tenés overfitting, que son conceptos que hemos estado manejando esta semana. Entonces, cuando vos estás asumiendo, o cuando se asume que un experimento se puede realizar muchas veces y que cada resultado parte de la misma información o de los del mismo modelo, se están asumiendo cosas que, como vamos a ver un poco más adelante, no siempre suceden, y es una buena razón para comenzar a poner más atención a la estadística bayesiana, porque de un momento para acá en la historia, las cosas que hemos comenzado a modelar son cada vez más y más y más y más complejas. Y por complejo, no quiero que entiendan que es que tengo que usar una red neuronal o no sé, un modelo de deep learning ahí súper complejo. Cuando digo complejo, me refiero a que quizás el experimento no es tan sencillo y, por ejemplo, las variables no tienen por qué ser independientes. Quizá, por ejemplo, podemos tener que el sistema como tal es muy difícil obtener datos también. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos muy pocos datos y quizá el sistema sea muy complejo, quizá no podemos usar un modelo frecuentista. ¿Por qué? Porque tenemos, como les digo, la idea es, tenemos un experimento, tenemos información que vamos a ir viendo y que vamos a ir iterando para tener un montón de observaciones de las que podamos estudiar, pero si nuestro sistema como tal puede hacer 5 o 4 observaciones, porque cada una dura, no sé, cada observación dura en obtenerse, no sé, 2 días, 3 días o lo que sea que es de tiempo, que parezca muchísimo, entonces va a ser muy difícil obtener dentro de ese sistema una cantidad de datos que yo diga, bueno, sí, esta es la cantidad de datos que me va a servir para poder predecir. Y entonces muchas veces los modelos frecuentistas se quedan cortos en esa parte. Igual, esto es una charla de estadística bayesiana. A mí me gusta mucho la estadística bayesiana. Entonces, evidentemente, yo vengo aquí a hablar bien de la estadística bayesiana y de ver sus bondades. También vamos a hablar un poco de cuáles son los problemas que vamos a enfrentar, cuáles son los problemas que tenemos que toparnos y con los que tenemos que jugar. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de los 3 conceptos más importantes de la estadística bayesiana que cualquier modelo va a usar, digamos. Y aquí no, tampoco quiero como meterme muchísimo en, en la probabilidad y en todos los temas de probabilidad que uno podría ver en esto, porque creo bastante, como siempre me decía un profesor, que para manejar un carro no hay que ser mecánico. Está muy bien que uno entienda estas cosas y es fundamental que uno las entienda, pero no tiene por qué saber trabajar en ellas de forma minuciosa y poder arreglar y diseñar completamente el modelo otra vez. No son cosas que sean realmente necesarias. Lo que sí importa es que entendamos con qué estamos trabajando. Entonces, hay 3 conceptos importantes: los priors, la densidad posterior y el likelihood. Entonces, ¿qué significa cada una? Una de las bondades de la estadística bayesiana y una de las razones por las cuales es tan importante es, o es tan chocante de vez en cuando también, es el uso de la prior o distribución previa. Esa distribución previa, como ya les dije, cuando tenemos un modelo, siempre decimos que nuestros parámetros son aleatorios. Entonces, cuando yo comienzo a hacer cualquier tipo de estadística bayesiana, yo pongo mis creencias en los priors. Entonces, si yo creo que un parámetro
por ejemplo, puede estar dentro de 0 y 10, entonces yo digo, ok, a mí me parece que este parámetro se comporta como una distribución uniforme, que es una distribución que simplemente le da la misma probabilidad de salir a cada punto, dentro de 0 y 10, nada más. Esos priors, obviamente, después van a ir teniendo, entre más información tengamos, van a ir actualizándose. Y eso es importante entenderlo, porque no es que yo simplemente eh, tiro la probabilidad, digo, no, yo creo que esto está ahí y eso está ahí porque yo quise, ¿no? O sea, tengo datos que van actualizando mis creencias y si resulta que lo que yo creí inicialmente no era lo correcto, entonces el modelo se va a encargar por sí mismo de ir actualizándose con los datos que tiene y llegar a lo real, a lo que los datos nos están mostrando. Y eso es importante porque ya los datos no son un evento o no es un experimento que está la gente usando y que puede suceder muchas veces. Es información que sucedió e información que se toma como válida y en la que yo creo. Si mi información cambia, mi modelo cambia. Que muchas veces yo creo que es un approach muy sano en la vida. Si como tal uno resulta que cree algo, pero tengo evidencia de que no, de que las cosas son diferentes, entonces no es que vamos a decir, no, esa información no sirve, es que son todos outliers y esa información no me importa, ¿no? O sea, hay muchísima información que nos dice que esto es diferente. Entonces, el modelo como tal actualiza sus creencias y nos da resultados diferentes. ¿Qué es la distribución posterior? La distribución posterior es la que termina sucediendo cuando ya usamos los datos. Entonces, comenzamos con un prior y terminamos con una distribución posterior que ya tiene, digamos que dentro de él, aparte de sus creencias, los datos que tenemos. Eso genera muchos problemas, como les dije, porque mucha gente siempre tiende a pensar que en la estadística bayesiana todo está sesgado, por lo que yo creo, y no es realmente cierto en el instante en el que decimos, bueno, ok, pues, yo pongo mi creencia, y eso sirve muchísimas veces porque, por ejemplo, ¿qué sucede? Si ustedes están seguros y tienen toda la información de que se pueden tomar dos caminos, por ejemplo, para su casa. Y si yo agarro el camino de la derecha, siempre hay presa. Y si agarro para la izquierda, nunca hay presa. Entonces, si yo tomo esto como un experimento, digo, no, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, vamos a poner 50-50, hacia qué camino voy a agarrar. ¿Para qué vas a hacer eso? Si vos previamente sabes que para la izquierda va a ser el camino más óptimo. Mucho pasa aquí con esto. Uno se puede llegar a equivocar, por supuesto, pero para eso está, digamos, la actualización. Y eso quiero que no quede como un miedillo ahí en que se va a quedar pegado y es que yo realmente no sé, porque también esa es otra. Bueno, yo es que no sé. Bueno, dentro de la estadística bayesiana existe algo que se llama prior no informativa. ¿Eso qué significa? Que yo realmente no tengo la menor idea de dónde está eso. Entonces, ¿qué hago yo? Agarro cierto tipo de creencias dependiendo de cada problema y digo, bueno, no, yo utilizo esto porque realmente no tengo la menor idea. Y como les digo, la posterior simplemente son los datos ya actualizados con la información que tenemos. Y likelihood termina siendo entonces la probabilidad de que suceda un evento dentro para la distribución, digamos, posterior. Eso más o menos son como los tres conceptos. Cualquier duda o pregunta pueden hacerla con confianza, digamos. Eh, pero bueno, vamos a seguir en caso de que nadie tenga nada de preguntas. ¿Cuál ha sido el problema histórico de la estadística bayesiana? A la hora de que llega la computación y nos llega a salvar y nos dice, ok, no tenemos que hacer esto a mano, no tenemos que calcular, no tenemos que hacer ninguna optimización a mano para calcular 10.000 parámetros. Entonces es cuando la estadística frecuentista comienza a tomar fuerza, porque entonces ya la computadora puede hacerte todo el ajuste. Es un problema de optimización que vamos a hablar un poco de eso también, que tiene sus más y sus menos, pero es fácilmente calculable, digamos, según cada problema. Entonces, cuando comenzamos a ver que se comienzan a desarrollar modelos lineales generalizados, ya comenzamos a hablar de redes neuronales, ya podemos comenzar a hablar de árboles de decisión.
y todo lo demás. ¿Por qué? Porque el paradigma cambia. Ya las cosas se pueden hacer de forma más sencilla y más rápida. ¿Cuál es el problema de la estadística bayesiana? Yo, para cada parámetro del modelo, siempre voy a necesitar una distribución posterior. En la imagen, si alguno recuerda sus épocas en la universidad, el problema ahí específicamente va a ser esas integrales que están ahí. Ustedes no saben lo complicado que es calcular una integral en una computadora, digamos, lo ineficiente que se puede llegar a ser ese problema y más aún cuando esa integral está sobre cada parámetro. Entonces, si yo tengo 30 variables que quiero usar en un modelo, tengo que hacer una integral en 30 dimensiones. Entonces, eso comienza a ser cada vez más un problema porque entonces la primera integral que yo calcule va a tener cierta cantidad de error porque siempre va a haber cierta cantidad de error, pero eso se va a arrastrar a la segunda integral y se va a arrastrar a la tercera y a la cuarta y así cuando hago absolutamente todas. Entonces, ¿qué pasó? Computacionalmente, por más potencia que tenga una computadora, los resultados no van a ser tan buenos, los resultados no van a ser los que queremos y el error que se va arrastrando siempre es un problema y a día de hoy hay formas diferentes de calcular integrales de este tipo, eh, que es lo que vamos realmente a usar. Pero esa fue, digamos que la pega histórica que tuvo la estadística bayesiana y la razón por la que entonces, claro, la estadística frecuentista llega, agarra fuerza con este tipo de implementos, comienzan a implementar todo en computadoras, comienza todo a funcionar muy bien y entonces, claro, y obviamente el movimiento natural para hacer todos este tipo de análisis era hacerlo en computadoras, pero cuando tampoco la computadora te puede ver, te puede dar, te puede generar una confianza en tus resultados, es justamente el momento en el que tenemos que ver qué hacemos. Y entonces, de un tiempo para acá, porque realmente en esto pasa siempre, bueno, cuando se demuestran cosas o se hacen teoremas en matemática, siempre hay un gap, digamos, entre que se demuestra y se comienza a utilizar en la vida real, digamos, pero cada vez incluso va siendo más grande. Desde los años 30 había algo que se podía usar eh, para calcular ese tipo de integrales y se llamaba Monte Carlo. A eso le pegan cadenas de Markov, que de hecho es un tema del que habló ayer mi compañero Manuel en la charla de red neuronal, de Reinforcement Learning. Y esas dos cosas juntas hicieron algo que se le denomina MCMC. Entonces, como ya les dije, el primer MC es de Monte Carlo y el segundo es de Markov Chains. Entonces, para el que no recuerde muy bien que era una cadena Markov, pues tranquilo, tampoco hace falta tener todo tan preciso. A grandes rasgos, una cadena de Markov es un concepto muy de frase inspiracional vuelto en matemáticas, porque una cadena de Markov es simplemente, nos dice eso, es una cadena de estados en que cada estado tiene cierta probabilidad de ser el siguiente y la cadena de Markov lo que nos dice es que los eventos futuros nada más dependen del presente, no dependen del pasado. Todo el pasado lo dejamos atrás, todo el pasado ya no existe, ya no importa y desde donde yo puedo ir en el presente al futuro, eh, todo va a depender de dónde estoy yo en este momento. Todo lo demás no importa, todo lo demás de donde ella ha estado ya da igual. Eso es básicamente una cadena Markov. ¿Qué va a ser Monte Carlo? ¿Y qué significa Monte Carlo? Bueno, Monte Carlo es una técnica eh, realmente, de hecho es una solución elegante a un problema de sampleo. ¿Y qué es lo que nos dice? Ok, por algo que se llama ley de los grandes números, que simplemente también es un concepto muy lindo porque nos dice, ok, si ustedes saben que para tirar una moneda hay o cae en cara o cae en cruz, nada más. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Monte Carlo? ¿O qué es lo que nos dice la ley de los grandes números? Ok, si usted tira eso 10,000 veces, no hay razón para pensar que no van a salir 5,000 veces cara y 5,000 veces cruz. Eso es a grandes rasgos el concepto de Monte Carlo, de la ley de los grandes números. ¿Qué nos dice Monte Carlo? Como eso existe, entonces simplemente
samplee, comienza a muestrear muchas veces y después promedia. Y el resultado que dé eso es el resultado real. ¿Por qué? Porque lo que queremos es decir que si tenemos un valor, digamos, si queremos estimar cierto valor como el que podría ser el de esta integral, entonces, ok, tenemos un montón de valores por los cuales la función puede ir buscando y puede tomar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En vez de estar calculando eso a mano, ok, evalúe esa función un montón de veces y después promedielo. El valor que nos dé eso, bajo ciertas circunstancias, va a ser el valor de esa integral. Eso es básicamente Monte Carlo. Igual, esto se extiende para todo y es algo que se utiliza muchísimo y tiene un montón de aplicaciones, de hecho. Es de hecho un tema muy interesante porque se basa solamente en eso, muestreo y veo exactamente qué es lo que está pasando y ese es el valor que voy a tomar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con MSMC para no perder mucho el tiempo en temas que realmente no nos interesa demasiado? El MSMC lo que nos va a dejar es poder ampliar de una distribución posterior, en este caso, dentro de la estadística bayesiana, una distribución posterior, sin realmente saber exactamente cuál es esa distribución posterior. Entonces es algo muy chiva porque te deja, es algo muy bueno, muy interesante porque te deja sacar valores de una distribución sin realmente tener la menor idea de cuál es esa distribución. Entonces ya mi problema de calcular integrales ya no existe porque puedo samplear desde una distribución posterior sin tener que calcularla, sin tener que saber exactamente cuál es. Entonces yo la aproximo y la comienzo a usar. Y entonces, ¿qué pasa? Como les decía ahora, en la estadística bayesiana siempre es importante entender que al final vamos a tener distribuciones posteriores. Nunca tenemos parámetros de buen ajuste, digamos, de ¿cómo se llama? Las curvas o los parámetros fijos que tenemos en la estadística frecuentista no las tenemos ya. Entonces, ¿qué pasa? Y vamos a pasar un ejemplo para que me entiendan bien. Este es un modelo de regresión simple, normal, común y corriente. Es el más básico, digamos. Yo creo que es un gran punto para partir en caso de que alguien o alguien quiera partir y comenzar a estudiar esto y testarla de cero. Es el modelo más sencillo que uno puede ver. Esto es un modelo lineal de regresión. Entonces, ¿qué pasa? Como pueden ver, tenemos beta 0, tenemos beta 1 y tenemos un error que en este momento no nos va a importar. ¿Qué significa cada beta 0 y cada beta 1? Bueno, beta 1 es el coeficiente de nuestras variables x y beta 0 es un coeficiente que usamos para calcular la media de todo el grupo. Entonces, ¿qué pasa o qué sucede? A la hora de utilizar estadística frecuentista, lo calculamos fijo. Y entonces esos son los valores, a eso me refiero con fijo y determinístico. Esos valores que están ahí van a ser valores que calculamos dada la información que tenemos y tenemos fijos y ya se acabó, digamos. Y eso es lo que tenemos. En la estadística bayesiana, eso van a dejar de ser parámetros fijos y van a ser distribuciones posteriores. Entonces, de lo que yo calcule ahí, realmente lo que siempre voy a estar calculando es simplemente una distribución posterior. Entonces, ya cuando yo uso MSMC, recordemos que lo que hace es simplemente dejarnos usar la distribución posterior sin realmente saber cuál es, partiendo de un punto, tenemos la posibilidad de hacer eso y entonces podemos comenzar a ampliar y usar Monte Carlo para saber qué valores son los que estamos prediciendo, porque ya tenemos esas distribuciones posteriores calculadas. Esta es una función, esto está en función, digamos, está de forma numérica, pero también tiene una forma diferente, que es esta que está acá. Esto que está acá es el mismo problema que acaban de ver, solo que puesto de forma matricial. ¿Por qué esto es importante? Y esto es algo interesante de hablar para usuarios especialmente, bueno, es especialmente útil para usuarios de Python, bueno, sí, de usuarios de Python, que
por ejemplo, no lo tienen los usuarios, la mayoría de usuarios de R. ¿Qué pasa cuando estamos calculando valores y cuando queremos calcular este tipo de valores? Lo que queremos siempre es minimizar el error. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo tengo datos fijos, y esto estamos hablando meramente de estadística frecuentista, ¿verdad? Yo tengo ciertos valores que son mis observaciones Y, tengo los datos que son la X en este caso, y tengo mis coeficientes betas. En el caso anterior, por ejemplo, si vemos bien, la primera fila es de unos, ese sería el primer valor, el beta 0, y habría una fila más de X, que son los que están multiplicados por este XY que dice variable independiente, y nada más. En este caso tenemos N variables, por ejemplo, por decirles algo, y tenemos K observaciones. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Y por qué es interesante hablar de esto en funciones de Python a la hora de ajustar cualquier modelo. Y, y creo que esto es muy importante para personas que también estén usando esto, digamos que ya estén trabajando con modelos y quizá no, digamos, quizá lo más que están haciendo son más o menos entusiastas, entonces están viendo ahí los ejemplos clásicos y cómo funciona y todas estas cosas. Eso es interesante, ¿por qué? Porque a la hora de utilizar esta función que está aquí, para optimizar esta función, para minimizarla, digamos, que a eso me refiero por optimizar, es o uno maximiza o minimiza. En este caso, queremos minimizar, como les dije. La idea sería que mi modelo, si yo le digo exactamente los valores que tienen mis variables, la idea sería que me devuelva el resultado que tengo, porque al fin y al cabo, en lo que quiero es eso. Lo que quiero es poder predecir. Y si mi modelo, por ejemplo, ni siquiera trabaja bien con las observaciones que conoce, que sería underfitting, entonces eso es un modelo malo. Ahora, si pasamos exactamente por encima de cada punto, es cuando ya nos pasamos a tener overfitting, y entonces en ese caso también tenemos un problema. La idea entonces, ¿cuál va a ser? Bueno, es aproximar, es que esté cerca del valor final. ¿Qué pasa con Python y qué pasa con R? Bueno, una de las grandes ventajas de Python es que es un lenguaje de programación que está hecho para hacer de todo, pero eso también tiene sus implicaciones. Digamos, cuando ustedes usan scikit-learn o incluso StatsModels, la función lo que va a hacer es optimizar, como les dije, esta función que está acá. Cuando R agarra este problema y dice, bueno, vamos a hacerlo de forma matricial, si ustedes ven, realmente esta matriz X es la matriz de datos que ustedes tienen. Son las variables que ustedes tienen ya en formato de data frame. Entonces, ustedes ven este formato de data frame y dicen, ok, yo tengo esto, tengo mis parámetros betas que desconozco y también tengo una variable dependiente que sería la y la quiero ajustar. Cuando R resuelve el problema, lo resuelve de forma matricial, que suele ser una forma más eficiente y suele ser una forma también más exacta de, de resolver este tipo de problemas. Cuando Python lo hace, exceptuando que ustedes estén usando una función específica de StatsModels, va a usar otros algoritmos. Va a usar algoritmos como Newton-Raphson, como BFGS, como LibLinear y ese tipo de cosas, que de hecho es algo que cuando uno ve la documentación de scikit-learn, uno se da cuenta que tiene que elegir los parámetros, tiene que decir, bueno, cuántas iteraciones va a tener, y hay todo un problema de optimización que es muy diferente a programarlo en R. De hecho, en R uno normalmente no trabaja, o sea, no se da ni cuenta uno cuando ajusta un modelo lineal de que hay una optimización por detrás, porque la optimización, como les digo, con la optimización desde el punto de vista matricial es mucho más sencilla. A la hora de, ni siquiera, no digas a la hora de calcularla, sino es muchísimo más estable que utilizar los otros algoritmos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, y para ir, digamos que visualizando estos problemas, si uno está buscando un punto máximo en una función como la que están viendo en este momento, obviamente es muy sencillo saber a dónde está el punto máximo, ¿verdad? Porque el punto máximo ahí estamos encontrándolo en la punta más grande, el valor rojo, digamos, más rojo que encontremos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer un algoritmo de optimización usando la función? Bueno, va a explorar esta región y va a ir llegando a un punto, va a ir acercándose al punto máximo hasta que lo encuentre. Ok, pero ¿qué pasa cuando tenemos una región como esta?
Esta región que ustedes están viendo tiene un montón de máximos locales y de mínimos, sí, de máximos locales y de mínimos locales. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar el máximo? ¿A qué punto me voy a ir? ¿A qué punto se va a ir el algoritmo? Si le pongo más iteraciones, ¿será que funciona o será que no? ¿Será que si uso un algoritmo diferente, si uso algoritmos diferentes voy a obtener resultados diferentes? Bueno, todos estos problemas suceden y es importante que alguien que quiera trabajar en esto eh, no te diga ya que tiene que saberlo por Excel, te tiene que sacar la integral de la mano ni nada por el estilo. Sí es importante que lo sepa. ¿Por qué? Porque a la hora de dar resultados, a la hora de ya tener que plantear un modelo, normalmente las personas con las que trabajas o bien confían en vos o bien no van a entender absolutamente nada de lo que estás haciendo, porque eso es algo que pasa muchísimo en esta profesión. A menos de que uno tenga un equipo como el que tenemos aquí en Gap, eh, normalmente la gente no va a entender exactamente qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo. Entonces, cuando tenemos problemas de estos, que nuestro algoritmo no está encontrando el punto máximo o el punto mínimo, normalmente tira un error que dice error de convergencia. Si uno no sabe de lo que está hablando el algoritmo, es un problema. ¿Por qué? Porque entonces te va a tirar eso, pero te calcula los valores y te dice, acá están los valores, estos son, pero hubo un error de convergencia, el algoritmo no pudo converger. Si vos estás perdido y no tienes ni la menor idea de qué está pasando, entonces primero no te vas a dar cuenta que ese error que te está devolviendo valores o ese warning que te está devolviendo valores es que muy probablemente tu modelo tiene grandes problemas para encontrar los betas, los betas exactos del modelo. Entonces, sin importar que el approach frecuentista en este caso esté siendo muy útil, no estamos encontrando tampoco los valores que deberíamos estar usando según la estadística frecuentista. Entonces es un problema a la hora de usarla. Son cosas que hay que tener también digamos, hay que también tenerlo ahí como en el background de uno para decir, bueno, ok, tengo problemas de convergencia. Entonces, ¿qué puede significar eso? Bueno, quizá tengo variables altamente correlacionadas, quizá estoy usando variables que no sean independientes entre sí o lo que sea. Entonces, ahí ya puedes comenzar a ver qué hacer. Pero si vos no sabes absolutamente nada de esto, el problema va a ser que simplemente vas a pasar por alto esto y vas a decir, acá está el modelo, acá están los resultados, vaya, úselo, y esos resultados no están bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado siempre que se está trabajando con estas cosas, porque como les digo, no es que ustedes, no es que nadie en general tenga que saber absolutamente todo sobre la ciencia de datos. De hecho, ayer hablaba con un par de compañeros que uno de los grandes retos de esta profesión es que este tipo de cosas son importantes saberlas, pero también es fundamental saber un montón de cosas de info que, por ejemplo, yo a día de hoy no sé también, digamos, como podría saber esto. Yo soy el tipo de persona que me dicen que van a setear una variable de ambiente y la primera vez que me lo dijeron acá, yo, ok, supongo, digamos, está bien, lo que sea que eso signifique. Pero son cosas que tendría que a día de hoy tenés que hacer. ¿Por qué? Porque de todas formas, a menos de que alguno de ustedes tome un camino diferente en su camino profesional y termine publicando papers en alguna universidad, los modelos que se hacen en la universidad, que usted llega, hace todo un análisis de los betas y toda la cuestión, y entonces usted lo pone en un paper y lo explica y dura 4 meses haciéndolo, eso obviamente no se va a traducir igual a la hora de trabajar con esto, porque al fin y al cabo necesitamos resultados, necesitamos que esto funcione, necesitamos montar un modelo ya en una plataforma que me permita calcular eh, todos los valores posibles y te toque comenzar a predecir y tengo que comenzar a usar datos y si eso no está, entonces el cliente se va a enojar. Entonces no puedo durar yo 5 meses haciendo un análisis de qué es lo que necesito. Entonces, muchas veces, el reto, el mayor reto es saber nivelar qué necesito tanto de matemáticas y qué necesito tanto de info, que es al fin y al cabo la herramienta que usamos, y para dónde se está moviendo pues toda la información y hacia dónde estamos yendo. Entonces, esos son problemas que vamos a encontrar en la estadística frecuentista. ¿Qué puede pasar en la estadística bayesiana cuando calculamos una cadena? Esos son cadenas de Markov. Entonces, que si recuerdan es el MCMC del que estábamos hablando. ¿Qué problemas podemos encontrar a la hora de ajustar un modelo de estos? Ok, los problemas pueden ser como el de arriba. ¿Qué significa?
la cadena de arriba, o cuál es el problema de la cadena de arriba. Si ustedes van viendo, esa cadena se va moviendo hasta arriba y no parece que vaya a dejar de parar. ¿Eso qué significa? Eso significa que la región donde está calculando la cadena, los valores, no es exactamente igual, no es parecida, no estamos explorando la misma región. Eso significa que no hemos llegado a esa distribución posterior, a eso es a lo que se traduce. Entonces, ¿qué pasa? Como les dije ahora, en la estadística pasa esto muchas veces. ¿Será que 600 pasos fue suficiente? Bueno, habrá casos en los que 600 pasos sea suficiente. A veces vamos a necesitar 2.500. A veces vamos a necesitar 5.000. A veces 10.000. A veces vamos a necesitar un montón que va a llegar a ser un punto en el que sea inmanejable. Pero ese es el problema real que podemos toparnos con la estadística bayesiana. Si ven abajo, la otra cadena es una cadena que sí está, digamos, dentro de lo que uno podría pensar, calculando dentro de una misma región. Ustedes van viendo, sube y baja dentro de una misma región. Excelente. En 600 pasos logró llegar al punto donde queríamos. ¿Cuál es el problema? Que si bien esa cadena tiene muchos espacios, que quizá no se note mucho, pero tiene muchos espacios horizontales, rectas completamente horizontales, que están, que no se ve tan lindo como arriba, que ustedes ven es de arriba para abajo continuamente, aunque esté buscando un espacio. Aquí son líneas completamente horizontales. ¿Qué significan esas líneas horizontales? Es la traducción del problema anterior. Antes hablábamos de que podía ser que el espacio tuviera puntos tendría muchísimos mínimos locales que estuviéramos buscando y que el algoritmo se quedara pegado. Aquí, ¿qué va a significar? Bueno, que la mezcla de la cadena esté muy mal hecha, haya mucha dependencia entre variables, entonces también es un problema. Son, como les dije al principio, yo creo que lo importante de esto es saber que estas herramientas existen y los problemas con los que podemos toparnos y qué hacer. Bueno, una buena cadena de Markov se debería ver como esto que están viendo ahorita. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, es un continuo arriba abajo para las 5 cadenas que están aquí representadas. Si ven ahí, cromáticamente cuesta mucho saber que hay 5, pero hay 5 cadenas que están explorando la misma región. Y además, si ustedes ven, también no hay ningún espacio horizontal, como si podíamos notarlo en esta anterior. Esto es una cadena Markov en la que yo puedo confiar y en la que yo puedo decir, bueno, esto me está dando resultados correctos. Eso es lo que uno esperaría. ¿Y cuál va a ser el output de esta cadena de Markov? Bueno, estas distribuciones que están acá. Si ustedes ven esto y no saben nada de probabilidad, pues no importa. Esto se ve muy como una normal, digamos, con una distribución normal. Si no saben, pues simplemente tenemos una distribución posterior al final. De hecho, tenemos 5 para un parámetro, entonces lo que normalmente hace uno, y ahí entra el Monte Carlo, es usted promedia las 5 y esa va a ser su distribución posterior. Y esto es lo que al final nos va a devolver el modelo. Y eso es lo que vamos a tener. Entonces, para ir resumiendo hasta esas alturas de la charla, lo importante es, primero, tener cuidado, muchísimo cuidado con los errores que nos pueden tirar los modelos, porque al fin y al cabo somos las únicas personas que vamos a saber que esos problemas existen y que esos problemas y que ese problema sucedió. La estadística frecuentista se basa en evaluar ejemplos, digamos, en evaluar en un experimento una y otra vez. Aquí no, aquí en la estadística bayesiana no. Tenemos un modelo con parámetros aleatorios. Y entonces, para ir hablando también de aplicaciones, que yo creo que también es algo muy importante. Las aplicaciones donde se puede usar MSMC son igual en GLM, que son modelos lineales, digamos, en redes neuronales, en clusters y en modelos jerárquicos. Son 4 aplicaciones de las muchísimas que hay. ¿Qué paquetes uso yo, al menos, para implementarlas en R y en Python? Es hecho por la misma gente, que es un grupo que se llama STAM, en honor a un matemático que se llama Stanislav, un matemático polaco, que se llama RSTAM y PySTAM. Entre las dos librerías, la mayor diferencia es de sintaxis entre la sintaxis de R y la sintaxis de Python. Todo lo demás funciona exactamente igual y es muy, muy buena y muy, muy interesante de usar para
para modelar, por ejemplo, modelos lineales. También se usan otras que se llaman como MC Clustering dentro de R, que son para hacer clustering con este formato. Y entonces, lo que quiero también que comprendan un poco es que al final todos los modelos que ustedes conocen, sea clustering, sea modelos lineales, sea lo que sea, termina siendo el mismo modelo y termina funcionando igual. Lo que va a pasar es que un modelo va a tener parámetros aleatorios y el otro no. Entonces, el uso que le puedo dar a uno es diferente al otro. ¿Y por qué sería interesante para pasar ya casi a la pregunta, a la ronda de preguntas? Si alguno tiene, ¿por qué sería importante utilizar estadística bayesiana? ¿O por qué sería importante saber que esto existe? Bueno, primero que nada, eh, es muy bueno siempre extender sus conocimientos. Entonces ya yo les dejo, bueno, tenemos Python, tenemos RSTAN, entonces si alguno está interesado en hacer estadística bayesiana, estoy completamente seguro que, o cualquier duda, pueden preguntarme. Y también hay muchísimo, digamos que tutoriales en internet que podemos buscar y decir, bueno, tenemos que cada parámetro de la función y todo lo demás. Igual, como les digo, cualquier duda, ahí pueden contactarme por Slack. Si algo me gusta hacer es hablar de estadística bayesiana, digamos, y de estadística en general. ¿Cuál es otra ventaja de los modelos bayesianos? La flexibilidad que nos da, porque como tenemos variables aleatorias en cada parámetro, entonces todos nuestros valores determinísticos ya no son, ya no se pueden calcular y ya no tienen por qué ser determinístico el resultado, sino que podemos jugar con ese concepto y, y ir explorando por qué es que una observación se ve muy rara, por qué es que no, por qué es que podemos predecir, igual a la hora de predecir, se predice usando la técnica de Monte Carlo para, para poder predecir valores futuros, digamos. Y lo más importante es que, por ejemplo, y ese es un ejemplo con el que quiero cerrar, a la hora de usar este approach, como les dije al principio, si tenemos sistemas muy complejos, por ejemplo, bueno, de hecho, por ejemplo, el próximo lunes, la charla de Hyperparameter Tuning habla de optimización bayesiana. ¿Por qué es que la optimización bayesiana funciona ahí? Porque a veces calcular los hiperparámetros de un modelo, por ejemplo, un modelo mucho más complejo que un modelo lineal, digamos una red neuronal o deep learning, es muy complicado. ¿Por qué? Porque cada iteración de eso va a durar 3, 4 horas, puede ser. Por decir poco, puede ser que dure, también puede ser que una hora, pero puede ser que dure 2 días también calculando eso, depende de qué es lo que se esté haciendo. O puede durar toda una noche. Entonces, como tengo ese problema, estar calculando cuánto da o qué tan bien está funcionando cada modelo con cada modelo de Deep Learning que me esté dando resultados, saber qué tan bien está funcionando es algo que me va a llevar muchísimo. Entonces yo no puedo hacer eso, tirar eso 7, 8 veces porque me va a durar demasiado. Entonces, ¿qué uso? Uso optimización bayesiana, que usa los mismos conceptos de priors y de distribuciones posteriores para calcular los mejores parámetros para cualquier modelo. También, y ahora sí para finalizar, por ejemplo, en Estados Unidos, hay unos estudios que se hacen me parece que es cada año, sobre, o cada año o cada lustro, me parece, o cada década, sobre el comportamiento de las notas de los estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Y me parece que este ejemplo es muy bonito porque mezcla todo lo que he tratado de hablar en esta charla. Eh, ¿Qué pasa cuando uno quiere hablar de las notas de estudiantes? Y fue un error que pasó la primera vez que hicieron este estudio. Cuando sucedió eso, entonces llegamos y a los resultados finales que nos decían, bueno, si el niño es de raza asiática o blanca, blanca en particular, su nota es mejor a si fuera un latino o una persona de raza negra. Y entonces uno dice, bueno, aquí hay un problema, aquí algo está sucediendo. ¿Qué pasa? Que estaban usando un modelo lineal normal, común y corriente para calcular eso. ¿Qué se le escapó a ese modelo? Que quizás la zona donde las personas vivían, y es un problema muy grande en Estados Unidos y en otras partes de Latinoamérica, la zona donde las personas vivían está muy segregada y está muy regionalizada.
Entonces, ¿qué pasaba? Que los estudiantes afectaba muchísimo más la zona donde vivían y es lo que realmente estaba afectando que realmente la raza donde están. Lo que pasa es que como en Estados Unidos, si hay barrios donde vive cada, digamos, cada raza por separado, está muy segregado, eh, eso el modelo no lo estaba viendo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer desde de la estadística bayesiana? Bueno, usted usa un modelo jerárquico. ¿Por qué? Porque el modelo jerárquico simplemente te va agarrando grupos y entonces te separa los grupos. Bueno, estos estudiantes son de aquí, estos estudiantes son de allá, estos estudiantes están en esta parte. Aparte de eso, uno puede, y como lo dice su nombre, es un modelo jerárquico. Entonces, simplemente usted va separando por capas, como digamos que hacer un árbol de decisión y dentro de cada grupo calcula las medias. Entonces ahí es donde usted dice, ah, mira, la diferencia sustancial de las notas de las personas es esa, es la región a donde vive, es qué tanto ingreso tiene su familia a cada mes. Y es un estudio que, digamos, cualquier científico de datos que tenga que trabajar con esto puede equivocarse y puede decir, no, el problema es, me está tirando el modelo, es este, es la raza de la persona. Y es un error que puede suceder, pero si uno no plantea bien el proyecto y si uno no plantea bien los resultados, este tipo de cosas pueden pasar. Entonces, ¿qué se puede usar desde la estadística frecuentista para hacer algo así? Bueno, se puede usar algo que llama modelos lineales generalizados mixtos. Entonces ya comienzan a meter un montón de interacciones entre variables y tenemos un montón y un problema muy, muy complejo que usando estadística bayesiana simplemente se basa en jerarquizar, en hacer grupos jerárquicos y sacar una media, digamos. Yo creo que eso es lo más importante. Entre más complejo vaya siendo el problema y como pueden ver, no es que el problema haya sido súper difícil, que haya tenido que usar redes neuronales, sino que la complejidad ahí está en los efectos que tenían las variables entre ellas y el efecto que tenía la ubicación geográfica con la escuela en la que estaba el estudiante. Ese era el problema real y ese era el mayor y más importante coeficiente que nos iba a decir quién era, qué estudiante es mejor y qué estudiante no, para poder replicar después y decir, ok, vamos a ver, estas escuelas tienen A, B y C, y esa es la razón por la que estas escuelas están bien y tienen esas características, o mira, el ingreso de las personas es lo que nos está afectando. Pero si te quedas con un modelo tan malo que simplemente uno diga, no, es que esta persona ni nací latino, entonces ya no puedo hacer nada más con él porque ya no hay forma de que yo lo ayude. Cuando te quedas con algo tan básico como eso y tan malo, es cuando vas a comenzar a caer en el error, digamos. Y entonces, en vez de usar algo tan complejo como meter un montón de interacciones entre variables, puedes simplemente jerarquizar con estadística bayesiana y ahí es donde ya comienza a verse cada vez más útil, porque simplemente no, con esto no les quiero decir, dejen de usar los modelos que usan, no. Con eso digo, cuando tengan un problema, siéntense a pensar qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que está pasando. Si ustedes ven que hay cierta relación entre las variables o correlación entre las variables, y con eso agarren un modelo que usted diga, bueno, voy a usar este modelo. No, nunca, y eso es algo muy importante, nunca digan, bueno, es que yo sé usar redes, entonces quiero resolver el problema con esto. Es importante que les quede. No, ok, lo importante, y creo que esto también no sé si lo dijo mi compañero David el lunes, lo importante es que ustedes tengan un problema, que sepan qué herramientas tienen y qué herramientas pueden usar, cómo funcionan, qué problemas tienen, qué problemas les puede generar, qué problemas podemos tratar de manejar y cómo arreglarlos. Eso yo creo que es el día a día de un científico de datos que tenga libertad creativa para modelar. Eso sería lo más importante, que se siente, piense qué es lo que está haciendo, piense con qué está trabajando y qué herramientas puede usar. Y que si yo no resulta que nunca he querido aprender a programar en cierto lenguaje, entonces diga, no, vamos a ver, voy a aprenderlo porque es algo que me va a ser útil. Quizá no hoy, quizá no mañana, pero algún día puede serme útil. Yo creo que sería o la idea que quiero dejar en toda esta charla, que entiendan más o menos que siempre han existido, primero, y darle un poco la cara a la estadística bayesiana, y que entiendan que lo más importante siempre es no casarse con una, con una metodología y que siempre intenten como aprender más y más, digamos,
para que tengan ahí su kit de herramientas útil. Entonces yo creo que con eso podríamos ir terminando y no sé si habrá alguna pregunta entre las personas. Perfecto, muchas gracias, Esteban. Y si nos quedan 1 o 2 minuticos, ¿alguien tiene alguna pregunta, ya sea por el chat o alguien quiere quitar el mute y conversar con Esteban? ¿Alguien con alguna pregunta? ¿No? ¿Todo Yo tengo claro? una. Ok. Ajá, Sí, adelante. Esteban, entonces esto se utiliza más que todo como para, es que realmente no entendí la aplicación, digamos, se utiliza cuando uno tiene modelos muy complejos que quiere tunear o eso es otro approach. Digamos que lo principal no es preguntarse si el modelo tiene que ser muy complejo o no, sino si lo que uno está haciendo es muy complejo o no. Por ejemplo, y pasa mucho en seguros de carros. Si uno quiere estudiar la cantidad de veces que alguien va a chocar por año, tiene la particularidad de que si estamos hablando de las personas dentro de una misma región, la probabilidad de que yo choque o que el hecho de que yo choque sí afecta en si vos vas a chocar, porque cabe la gran posibilidad de que yo te choque a vos, porque vivimos en una zona parecida. Entonces, en ese momento sabemos que las variables son dependientes entre sí. ¿Qué pasa? Que entonces agarrar un modelo lineal no es tan sencillo, no es tan fácil de usar y de predecir como lo que podría hacer uno en cualquier caso, sino que entonces ya uno tiene que preguntarse bien, bueno, tengo este problema, voy a usar la estadística bayesiana porque me va a permitir jerarquizar, por ejemplo, en regiones y ver qué está pasando entre cada una. O usar MSMC para quitarle la dependencia a las variables y ese tipo de cosas. La aplicación está y eso es importante para que también lo tengamos en cuenta porque puede que la duda de sus setis la tengan todos o muchos. Las aplicaciones son exactamente iguales para Machine Learning, o sea clasificación, sea predicción, o sea, lo que ustedes quieran hacer en esto, digamos, en biología, en finanzas, en seguros, en lo que sea, las aplicaciones son las mismas. Lo que hay que detenerse a pensar siempre es qué aplicación o qué tan complejo o no puede ser lo que estoy haciendo, qué tanto me cumplen los supuestos, los modelos que tengo. No que porque yo sepa usar ciertos modelos vaya a usar siempre los mismos, sino ver cada problema tiene ciertas particularidades que puedo resolver usando ciertas cosas. Entonces yo creo que no sé si te respondí a la pregunta. Sí, es relacionado con lo que estoy haciendo realmente y no cómo se está comportando el modelo. Exactamente, sí. Es mucho de sentarse a pensar qué está pasando y si resulta que yo uso un modelo y no me está funcionando, entonces decir, bueno, quizás esté pasando algo por delante, voy a usar otro approach. Y más o menos esa sería como la idea, digamos. Ok, gracias. Ok, yo creo que con eso cerramos la charla por hoy. Si alguien más tuviera alguna pregunta o quisiera seguir la conversación, como Esteban mencionó, lo pueden contactar por Slack o el correo, ¿verdad? Lo pueden buscar aquí en el correo de GAP. Y Esteban con mucho gusto ahí les ayuda y les sigue la conversación. Entonces, por hoy estaríamos. Les agradezco mucho a todos por su tiempo. Muchas gracias, Esteban, por la presentación. Recordemos que todavía nos quedan varias charlas, incluso la próxima semana tenemos una charla más también. Entonces, para que estén al tanto y se puedan conectar y acompañarnos a seguir aprendiendo estos temas de analytics en general. Ahora nada más me hace falta, bueno, también anunciar a los ganadores de las rifas del lunes y martes, que son del lunes Mario Rodríguez y de ayer martes Stephanie Seguro. Evento, nos vamos a estar poniendo en contacto con ustedes para informarles de su premio y también poder hacer la entrega. Les recuerdo nada más, de nuevo, ojalá siempre tengan en cuenta el viernes reportar las horas que invierten en este evento y en cualquier recurso de education.
Tienen disponibles varias categorías. Para este evento específico tienen uno que dice Education Gap U Event. Entonces, les agradecemos. Reporten su tiempo ahí. Y eso sería todo por hoy. Los esperamos mañana para seguir con el evento, con otra charla más. Y que tengan un muy buen día.